Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para descubrir un tema que, créanme, está en boca de todos en la vida amorosa de Can Yaman. Y es que hoy vamos a desentrañar la noticia que ha dejado a más de uno con la boca abierta, porque dicen que Can Yaman no se casará. Y lo más importante, ¿cuál es la verdadera razón? Prepárense porque lo que vamos a contar hoy les va a sorprender, y mucho. Pero antes de que empecemos a sumergirnos en este mar de especulaciones, rumores y verdades a medias, les quiero recordar que este canal es su espacio para estar al día con todo lo que pasa en el mundo de las series turcas, especialmente con los actores que nos roban el corazón. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque cada semana les traigo información fresca, análisis y mucho, pero mucho chismecito, de ese que tanto nos gusta. Ya saben, suscríbanse, es gratis y me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, entremos en materia. ¿Por qué esta noticia del posible no casamiento de Can Yaman ha generado tanto revuelo? Bueno, como saben, Can es uno de los actores turcos más famosos y cotizados del momento. Con su encanto, su físico impactante y su talento actoral, ha conquistado a millones de fans alrededor del mundo. Su vida personal, como es lógico, siempre ha sido objeto de curiosidad y debate. Y claro, cualquier información sobre sus relaciones amorosas se convierte en un boom. Y aquí es donde entran los rumores. Si bien Can ha tenido varias relaciones, incluyendo una muy sonada con la presentadora Diletta Leotta, y fue muy publicitada, el tema del matrimonio siempre ha estado en el aire. Se ha hablado mucho sobre una posible boda, incluso con Diletta. Pero, ¿qué ha pasado realmente? ¿Por qué de repente se habla de una supuesta negativa a casarse? Bueno, las razones, como suele suceder en estos casos, son variadas y complejas. Y aquí es donde vamos a empezar a desglosar las posibles causas que circulan en la farándula turca y en los medios. *** 1. La agenda implacable, el rey de la pantalla y el tiempo limitado ***. La primera razón, y quizás la más evidente, es la apretada agenda de Can. Ya saben, el éxito profesional a veces puede ser un arma de doble filo. Can actualmente está en la cima de su carrera. Su nombre resuena en cada rincón del mundo con proyectos cinematográficos y televisivos que lo mantienen en constante movimiento. El calendario de un actor de su talla es un laberinto de rodajes, viajes internacionales, entrevistas, sesiones de fotos y eventos promocionales. Este ritmo frenético con el que debe cumplir compromisos en diferentes continentes, obviamente dificulta mucho la organización y el compromiso que implica una relación estable y, sobre todo, el matrimonio. Imagínense planear una boda, coordinar todos los detalles, encontrar tiempo para la pareja, es un desafío enorme. La vida de un actor como Can, con sus rodajes que pueden extenderse durante meses, sus viajes imprevistos y sus compromisos publicitarios, a menudo deja muy poco espacio para la vida personal. La mera idea de encontrar un hueco para la convivencia, para construir una rutina en pareja, se vuelve casi una misión imposible. Las largas jornadas de trabajo, las presiones del set y la necesidad de mantener la forma física para cada papel, consumen una cantidad considerable de energía. Además, las relaciones a distancia, que son casi inevitables para una figura como Can, requieren un esfuerzo adicional, una comunicación constante y una confianza inquebrantable. La distancia física, las diferencias horarias y las responsabilidades laborales de cada uno pueden erosionar cualquier vínculo, por fuerte que sea. ¿Cómo mantener viva la chispa del amor cuando apenas hay tiempo para verse y compartir momentos cotidianos? La agenda implacable de Can, sin duda, es un factor crucial a considerar cuando se habla de su futuro matrimonial. ***2. El fantasma del fracaso, miedos y dudas en el espectáculo ***. Otra razón, que a menudo se menciona en los medios turcos, es el miedo al fracaso. Sí, ya sé, suena un poco crudo, pero es algo que muchos famosos, y no solo en Turquía, experimentan. Después de ver tantos matrimonios fallidos en el mundo del espectáculo, es normal que algunos tengan dudas y miedos. El ojo público es implacable, los matrimonios fugaces son moneda corriente en la farándula y las relaciones, en general, se someten a una lupa que puede ser destructiva. La presión mediática, la exposición constante y las expectativas del público pueden ser muy fuertes y a veces pueden llegar a ahogar una relación. ¿Se imaginan la presión de estar casado con una figura como Can Yaman, con todo lo que conlleva?
Las críticas, los chismes, la constante mirada del público. No es algo fácil de llevar. La privacidad se vuelve un lujo, cada movimiento es analizado y las relaciones se convierten en un espectáculo. Las redes sociales, lejos de ser un espacio de intimidad, se transforman en un campo de batalla donde los fans y los detractores opinan y especulan sobre cada aspecto de la vida de la pareja. Khan, al ser una persona que valora su intimidad y su libertad, podría sentirse abrumado por la idea de exponer su vida privada a ese nivel. El temor a perder el control sobre su imagen, a ser juzgado constantemente y a que su relación se convierta en un circo mediático, podría ser un factor determinante en su decisión de no casarse. El miedo al fracaso en este contexto no es una debilidad, sino una respuesta lógica a un entorno que puede ser hostil y destructivo para las relaciones amorosas. *3. La libertad personal, el llamado de la independencia ***. Además está la cuestión de la libertad personal. Algunos dicen que Khan, al ser una persona joven y exitosa, simplemente no quiere atarse. Que prefiere disfrutar de su soltería, de su independencia y de la libertad de poder moverse y tomar decisiones sin tener que dar explicaciones a nadie. Para muchos esto puede sonar egoísta, pero también es válido. Cada persona tiene sus prioridades y sus planes de vida. Y si Khan siente que el matrimonio, en este momento, no encaja con sus objetivos, pues es respetable. La soltería para muchos es una etapa de exploración, de crecimiento personal y de autodescubrimiento. Es la oportunidad de viajar, de experimentar, de tomar decisiones sin tener que consultar a nadie, de dedicarse a uno mismo y a sus pasiones. Khan, con su carrera en ascenso y su agenda llena de proyectos, podría estar disfrutando de esa libertad, de la posibilidad de elegir dónde vivir, con quién trabajar y cómo invertir su tiempo. El matrimonio, por otro lado, implica asumir responsabilidades, comprometerse con otra persona y compartir la vida, las decisiones y el futuro. Requiere ceder parte de la libertad personal, ajustar horarios y prioridades y, sobre todo, estar dispuesto a negociar y a hacer concesiones. Para una persona que valora su independencia y que está en la cima de su carrera, la idea de renunciar a esa libertad, al menos por el momento, podría ser un factor importante en su decisión. Es importante recordar que cada individuo tiene derecho a elegir cómo quiere vivir su vida y a tomar decisiones que se ajusten a sus deseos y necesidades. La soltería no es un estado inferior al matrimonio, ni es sinónimo de soledad o egoísmo. Es simplemente una opción, una forma de vivir la vida que para muchos puede ser plena y satisfactoria. *4. El juego de la imagen, el soltero codiciado como estrategia de marketing ***. Pero aquí viene la parte más interesante, la que realmente los va a sorprender. Y es que no podemos olvidar el poder del contrato y la estrategia mediática. Algunos rumores sugieren que la imagen de soltero codiciado de Khan Yaman es parte de una estrategia para mantenerlo en el candelero. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, en el mundo del espectáculo, a veces, la soltería es un activo muy valioso. Mantener la imagen de soltero atractivo y deseado atrae más proyectos, más publicidad y, por supuesto, más fans. El hecho de que Khan sea soltero alimenta la fantasía de muchas mujeres, y esto, a su vez, se traduce en más interés en sus proyectos. La industria del entretenimiento es un negocio y la imagen es un producto. Los agentes, los publicistas y los managers saben que la soltería de una estrella puede ser un imán para los medios, para las marcas y para el público en general. Un actor soltero genera más titulares, más entrevistas y más rumores, lo que a su vez se traduce en mayor visibilidad y en más oportunidades de trabajo. En este sentido, la soltería de Khan podría ser parte de un plan cuidadosamente diseñado para mantener su popularidad y su relevancia en el mercado. La idea de que el actor está disponible, de que es un hombre deseado y accesible, alimenta la fantasía de muchas mujeres y genera un interés constante en su vida personal. Este interés, a su vez, se traduce en más seguidores en las redes sociales, en más ventas de sus proyectos y en más oportunidades de colaboración. La estrategia mediática, en este caso, no implica necesariamente que Khan no quiera casarse. Simplemente implica que su estado civil, en este momento, es un factor más en la construcción de su imagen y en la promoción de su carrera. La soltería, en este contexto, se convierte en un activo, en una herramienta de marketing que ayuda a mantener a Khan Yaman en el centro de la atención pública. *5. La influencia de los agentes, un asesoramiento estratégico ***.
Además, no podemos descartar la influencia de los agentes y representantes. En este tipo de carreras, la imagen es muy importante. Y a veces los agentes aconsejan a sus representados que no se casen para no perder fans y oportunidades de trabajo. Ellos tienen una visión estratégica de la carrera del actor, y saben que en ciertos casos, la soltería es un elemento clave para mantener el éxito. Los agentes son los guardianes de la imagen de sus representados. Son ellos quienes negocian los contratos, quienes gestionan la publicidad y quienes asesoran a los actores en cada paso de su carrera. Su objetivo principal es maximizar el éxito de sus representados y, para ello, a menudo toman decisiones estratégicas que van más allá de lo puramente artístico. En el caso de Can Yaman, sus agentes podrían haberle aconsejado que mantuviera su soltería, al menos por el momento, para no espantar a sus fans y para no limitar sus oportunidades de trabajo. La idea es que el matrimonio, en algunos casos, puede generar un rechazo por parte del público, especialmente si el actor se casa con una persona que no es del agrado de sus seguidores. Los agentes, con su experiencia y su conocimiento del mercado, saben que la imagen de soltero codiciado es un activo muy valioso y que puede generar grandes beneficios. Por eso, no es descabellado pensar que hayan influido en la decisión de Can de no casarse, al menos por ahora. Su objetivo es proteger su carrera, mantener su popularidad y asegurar su éxito a largo plazo. *** 6. El amor verdadero, aún no ha llegado la indicada, ***. Y por último, pero no menos importante, está la posibilidad de que simplemente aún no haya encontrado a la persona adecuada. A pesar de todos los rumores y las especulaciones, es posible que Can no haya conocido a la mujer con la que quiera compartir su vida. Y como siempre digo, el matrimonio es una decisión muy importante que no se debe tomar a la ligera. Requiere tiempo, compromiso y, sobre todo, amor verdadero. El amor verdadero es un sentimiento profundo, intenso y duradero, que implica una conexión emocional, una complicidad, un respeto mutuo y una admiración mutua. Es la base sobre la que se construye una relación sólida y duradera, y es el ingrediente esencial para que un matrimonio sea feliz. Can, con su éxito y su reconocimiento, podría estar buscando ese amor verdadero, esa persona que lo complemente, que lo apoye y que lo ame por lo que es, más allá de su fama y su fortuna. Podría estar esperando a encontrar a esa mujer que lo entienda, que lo respete y que esté dispuesta a compartir su vida, con sus alegrías y sus tristezas, con sus éxitos y sus fracasos. No hay una edad ideal para casarse ni un plazo establecido para encontrar el amor. Cada persona tiene su propio ritmo y sus propias necesidades. Es posible que Can en este momento esté priorizando su carrera y su libertad personal, pero también es posible que esté abierto a encontrar el amor, pero que aún no haya encontrado a la persona adecuada. La búsqueda del amor verdadero es un viaje personal, lleno de experiencias, de aprendizajes y de descubrimientos. Requiere paciencia, valentía y, sobre todo, la capacidad de abrir el corazón y de ser vulnerable. Es un camino que no siempre es fácil, pero que, cuando se encuentra la persona correcta, puede llevar a la felicidad y a la plenitud. Así que, como ven, las razones por las que dicen que Can Yaman no se casará son muchas y variadas. Desde su apretada agenda, hasta el miedo al fracaso, pasando por la libertad personal, las estrategias de marketing, la influencia de sus agentes y, por supuesto, la posibilidad de no haber encontrado aún a la persona ideal. Pero ojo, esto no significa que Can nunca se vaya a casar. Simplemente que en este momento de su vida, las circunstancias y sus prioridades podrían estar enfocadas en otras cosas. El futuro es incierto y nunca sabemos qué puede pasar. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus proyectos, de su talento y, por supuesto, de su encanto. Y, por supuesto, seguir atentos a las noticias, porque en este mundo, todo puede cambiar de un día para otro. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es la verdadera razón por la que Can Yaman no se casaría? Los leo en los comentarios. Me encantaría saber sus opiniones y debatirlas juntos. ¿Creen que es la agenda, el miedo, la estrategia, la influencia de sus representantes o simplemente que aún no ha encontrado el amor verdadero? Déjenmelo saber. ¿Cuál es la razón que más les convence? ¿Hay otros factores que creen que pueden estar influyendo? Y bueno, hemos llegado al final de este vídeo, y espero que les haya gustado. Espero que esta información les haya resultado interesante, y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida de Can Yaman. Muchísimas gracias por acompañarme hoy.
Gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden dejar sus comentarios, darle me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Es gratis y me ayuda muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguna de mis actualizaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y mucho más sobre el maravilloso mundo de las series turcas. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao.